Amigos del programa Diálogos, muy buenas tardes. Estamos esta vez con el congresista, con el ex congresista Miguel González, con quien vamos a hablar los sucesos de estos días a raíz de la renuncia o el autogolpe que se produjo y también la nueva presidenta Dina Boluarte y lo que está pasando en nuestro país. Muy buenas tardes, estimado Miguel González. Muy buenas, Diógenes, encantado de estar en tu medio de comunicación dirigiéndonos a toda la población. Bien, Miguel, primeramente, ¿cuál es tu análisis de lo que ha pasado para que eh, Pedro Castillo haya pedido un golpe de Estado y por la misma haya sido vacado luego en el Congreso? Considero que ha sido una desesperación del expresidente Pedro Castillo. Creo que ha jugado su última carta orientado, aconsejado por su entorno más cercano. Ya están saliendo los nombres de quienes lo acompañaron Mm, en esa decisión. Y creo que desde que el momento en que apareció tembloroso y leyendo un papel, ya sabíamos que no iba a funcionar. Creo que ha habido una reacción institucional correcta de parte de todas las instituciones del Estado prácticamente, incluyendo las fuerzas del orden, y que estamos contentos de alguna manera porque es lo que debemos siempre apoyar, ¿no? El respeto a las instituciones. Y creo que desde Se, allí el Congreso también reaccionó a tiempo, ¿no? se entiende el accionar de las instituciones, pero un Congreso con un 6% de aprobación frente a un 31% que ha tenido eh, Pedro Castillo de aprobación, ¿ah? No estamos hablando solamente acá en Lima. Tú sabes que mayormente la población, la aprobación viene del Perú profundo, de las provincias. Entonces, como que no hay una correlación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un Congreso tan desprestigiado haya hecho esto de quererlo vacar, de sacarlo? Por supuesto que el golpe, el autogolpe daba todos los motivos, pero que también no responde a lo que está reclamando la población del interior, ¿no? Creo que Castillo se vacó solo, le dio el insumo final que Mm, permitía la vacancia inmediata para el Congreso. Y creo que no debió hacerlo, creo que debió esperar, no se tenían los 87 votos todavía, yo considero que no los tenían, mm. y que creo que hubiese enfrentado una tercera vacancia con digamos, mayor posición, digamos, presidencial, porque es lo que toca a un presidente, ir a rendir cuentas y enfrentar algunas vacancias, ministros con la censura, etcétera. Toca, cuando uno es autoridad, toca ser fiscalizado. Sin embargo, el que el Congreso no, el que el Congreso haya reaccionado como corresponde de manera constitucional no significa que ellos no sean parte responsable de toda esta crisis política. Así que Entonces se han aquí todavía hay un dado tema pendiente. andando, ¿no? Se ha ido andando, ¿no? Porque empezamos, sabemos que empezado cuando tú estabas como congresista, de que tampoco reconocían a Vizcarra, no reconocían, perdón, a PPK, luego a Vizcarra, le hicieron la vida imposible al presidente del Partido Morado, que fue Francisco Sagasti, y ahora pues la crisis ha ahondado cada vez más, ¿no? Por eso es que después de esta crisis, todavía estamos en crisis, pero después del autogolpe, nos queda una reflexión, ¿no? ¿Quién verdaderamente está gobernando el Perú en los últimos años? ¿O quién intenta gobernar el Perú? ¿Quién Mm. intenta ser el ejecutivo, digamos, y legislativo a la vez? Entonces, creemos que todavía hay un asunto pendiente con el Congreso de la República, porque la corrupción no solamente ha venido o viene del Ejecutivo, también del Legislativo. La falta de producción legislativa y de avances en los temas económicos también es responsabilidad del legislativo por la producción de proyectos de ley que hace, ¿no? Entonces, la fiscalización no solamente se hace al Ejecutivo, también se hace a las demás instancias del Estado. Entonces, parece que el enfoque del Congreso solamente es el Ejecutivo. Y aquí hay que ser muy claro, el Congreso debería tomar una reconformación, no sé si a través de nuevas elecciones, eso tiene un camino para poder hacer que se convoquen a nuevas elecciones generales, tanto ejecutivo como legislativo, pero sí creo que las reformas, que tanto hemos hablado de ello, es indispensable
para que esto no vuelva a ocurrir y no tengamos un ejecutivo ni un legislativo como el que hemos tenido. Entonces, el legislativo, tal y como está ahorita, no es garantía de gobernabilidad. El Ujú. legislativo en estos momentos no es garantía de transparencia y de eh, buena producción legislativa. No es garantía de una buena fiscalización libre de politización. Ahora, No es garantía absolutamente de nada. bien, bien dicho en cuanto a lo que tú conoces el Congreso. Ahora, hay también una aprobación en una comisión creo que una de las comisiones se ha aprobado el adelanto de elecciones generales. Es decir, estaríamos todavía en Sí, un camino que que el propio Congreso podría abrir esa puerta para convocar a nuevas elecciones. Es decir, se debería apuntalar eso de parte de los congresistas, porque bien que mal, la crisis va a continuar, se va a ahondar inclusive. si los congresistas quieren verdaderamente traer estabilidad a nuestro país, ese proyecto de ley debería aprobarse en el Pleno. Debería ser aprobado con 87 votos. Bueno, es una reforma constitucional, tiene su dinámica Serían dos para poder ser legislaturas. aprobado, dos legislaturas. Si no es así, tenemos que irnos a un referéndum, pero al menos en el mediano plazo sí debería aprobarse, porque en estos momentos creo que la mayoría de peruanos lo que necesitamos es que haya una reforma total y un cambio de Mm, autoridades. Dina Boluarte está de manera transitoria, ella lo debe entender. Creo que su mensaje a la nación de quedarse hasta el 2026 no ha sido muy certero. Ella es una presidenta de transición, producto de una crisis, y eso lo debe entender. Ella debe conducir al país para que podamos tener unas nuevas elecciones generales con reformas políticas y en mejores condiciones. Si no mm. lo hace como una agenda prioritaria, entonces no habría entendido el mensaje de la población. Ahora, si hay nuevas elecciones, se van a presentar tal vez miembros de grupos de poder que tomen los primeros lugares, el número uno, dos, y puedan ganar. Ahora, ¿cómo hacer una reforma política? ¿Cómo debe instaurarse una reforma política que tanto ha pedido la OMPE como también el Jurado Nacional de Elecciones para realmente escoger a los mejores vecinos o a los mejores representantes y que no haya estos casos de grupos de poder que están detrás de algunos congresistas para sus beneficios? Ese es un gran reto, Diógenes, porque si empezamos un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo con las mismas reglas de juego y sin reformas políticas, no hay ninguna garantía que no volvamos a estar en un círculo vicioso de crisis política. Así es. Entonces creo que el Congreso actual, aparte de darle viabilidad a las nuevas elecciones generales, es necesario que también muestre un avance sobre reformas políticas, ¿no? Y hemos insistido esto entre este equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que podría ser, digamos, un buen avance que se haga en este Congreso. Definitivamente las reformas políticas y electorales, hay muchos lineamientos allí, mucho que cambiar, pero podría ser un buen avance que este Congreso pueda cambiar los artículos o modificarlos, el artículo 113 y 117 de la Constitución, para dejar en claro cuáles son las causales de vacancia presidenciales, y Ujú. además también insistir en esto de que si el presidente disuelve el Congreso, entonces está obligado a convocar elecciones generales. Y viceversa, si el Congreso vaca a un presidente, también está la obligatoriedad de convocar elecciones generales. Entonces, creo que con estas dos muestras de avance en reformas políticas sí se podrían impulsar desde este Congreso y dejar al otro Congreso entrante el resto de las reformas políticas, ¿no? Creo que parcialmente se podría dar. Vamos a ver Eh, qué pasa y cuál es la agenda del congresista. En todo caso, considera que en este Congreso, ahorita, como está en este momento, hay también sectores ultras, ¿no? Ultraderecha, ultraizquierda, que estarían pujando para que no se hagan estas reformas, para que ellos puedan volver a postular, para que ellos nuevamente estén presentes y también cómo es que ellos luego se aglutinan en razón de sus intereses, ¿no? Ya vemos el tema de las universidades, la prórroga y la que quieren hacerle es la prórroga de funcionamiento de universidades que están muy cuestionadas. Bueno, se han traído abajo la reforma educativa,
están modificando no solamente el tema de la educación básica regular, sino también la ley universitaria. Entonces, Mm. yo creo que aquí, para que esto se pueda lograr, no debemos dejar en manos del Congreso todo, sino que el colectivo ciudadano, a través de las protestas, de la recolección de firmas, de la capacidad de organizarse y de participar en las decisiones, es importante. Creo que los medios de comunicación también juegan un rol muy importante aquí para priorizar permanentemente esta agenda de necesidad de reformas políticas. Y creo Pero que los partidos cuál me, políticos que estamos en esa línea también necesitamos mejorar nuestras estrategias para que la ciudadanía entienda que este es el camino. pero ¿cuál medio de comunicación cuando sabemos que los grandes grupos de poder están detrás de los grandes medios de comunicación que dominan casi todo? Eh, por un lado hay medios también digitales o alternativos llamados, ¿no? Que también responden a un interés, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo se creó estos grupos para ser el sostén frente a lo que le llaman la prensa oficiosa o la prensa grande. Y de otro lado también, ¿cómo hacer para que la población participe cuando hay una gran apatía por las cosas políticas, por las cosas públicas de parte de la población? Entonces, ¿cómo hacer para que esta dinámica funcione y se llegue realmente a tomar una conciencia en la colectividad grande? Yo creo, tal vez tenga un pensamiento un poco más optimista. Yo creo que lo que ha pasado en nuestro país con el autogolpe eh, es una muestra que la ciudadanía está consciente que no debemos salirnos de la línea institucional. Y entonces todo lo que salga de esa línea, creo que la población va a tener una reacción adecuada, necesaria. Lo ha demostrado en el año 2020, cuando hubo los sucesos bueno, del expresidente Merino. Lamentablemente murieron dos jóvenes, ¿no? Inti Brian. Ahora también tenemos una serie de manifestaciones que están pidiendo que se vayan todos, no solamente el expresidente Castillo. Entonces creo que la reacción colectiva es la única garantía de alguna manera Mm, y la única fuerza que puede impulsar algunos cambios. Yo creo que debemos impulsar eso y debemos también mostrar alternativas, salidas, como nosotros lo hemos hecho también, porque nosotros hemos dicho, esta es la ruta. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Se debe hacer algunas reformas, convocar a elecciones, continuar con las reformas, ¿no? Las reformas tienen que ver con el cambiar artículos de la Constitución, que lo hemos mencionado, pero también una ley electoral nueva, una ley que pueda transparentar partidos políticos, impedir que los sentenciados, al menos en primera instancia, no lideren partidos políticos, etcétera. Creo que mientras más se ventilen estos temas, y si bien hay medios de comunicación sesgados, creo que la población tiene la fuerza comunicativa a través de redes sociales, que creo que ya está casi desplazando a la televisiva, y allí sí podemos poner como agenda pública estos temas. Y los políticos que juegan intereses personales y económicos, en realidad van a ser, digamos, van a ceder o van a tener que ceder porque esto cobra fuerza. Pero si así es. dejamos todo esto en manos de los congresistas, que ellos decidan, no va a pasar nada. Entonces, es un esfuerzo constante, es una protesta constante que debemos hacer para que se vean los primeros cambios. Si no logramos eso, entonces vamos a seguir en este círculo vicioso de crisis política. La fiscal de la Nación parece que ya cumplió su meta, cuál fue la de perseguir, bueno, en este caso, eh, durante la detención, ella estuvo presente, ¿no? Por ser fiscal y estaba frente a un presidente, y aparentemente ella cumplió la razón de ser de lo que ella había iniciado. Esa misma fuerza, ¿crees que debería tenerla, por ejemplo, para continuar con el caso de los cuellos blancos? Con lo de Odebrecht, que prácticamente se acabó en el limbo, ¿no? Como que nos hemos olvidado y nos hemos centralizado solamente en traerse abajo la figura presidencial de Pedro Castillo. Por eso es que la nueva presidenta Dina Boluarte, dentro de sus primeras acciones, porque de todas maneras, por más que hayan elecciones generales, ella va a estar un buen tiempo a cargo de la dirección del país, debe establecer una ruta para que también el sistema de justicia de alguna manera sea equitativo.
porque sí se está evidenciando desigualdades y falta de tal vez bueno, desigualdades en general, no voy a decir otra cosa, con relación a algunos temas. Todos tienen su proceso, pero vemos reacciones inmediatas para a algunos casos y no vemos nada de reacción para otros casos. Entonces, Ujú. sí hay todo un sistema de reforma que se tiene que hacer. Creo que la presidenta tiene un gran reto aquí para poder mostrar políticas que evidencien anticorrupción verdadera, que la presidenta de la República también pueda, desde su postura, exigir que se atiendan algunos casos. Allí la presidenta tiene un gran reto, no solamente en el ámbito económico, de gobernabilidad, sino también, como lo dijo en su mensaje, anticorrupción, y ello implica que también exija desde su investidura el, que el Ministerio Público cumpla con todos los casos que está investigando. Ok, muchas gracias, Miguel González, te agradeciéndote también por este momento donde podemos hacer un breve análisis de todo lo que está pasando en nuestro país. Por último, tu agradecimiento y también tus palabras finales de reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde va el Perú? Creo que la presidenta Boluarte tiene un gran reto, ya lo hemos mencionado en temas anticorrupción, se está reuniendo con algunas bancadas, es una muestra buena, pero el principal reto ahorita es nombrar las personas más idóneas, más adecuadas en los diferentes ministerios y también pedir que algunas personas que han sido designadas por cargos de confianza del anterior régimen pongan sus cargos a disposición, transparentar todos los nombramientos, eh, poner a buenos ministros, porque el gasto público entiendo que en promedio está en 81% global. El, Se necesita que las políticas públicas también puedan aterrizar en hechos concretos. Hay nuevas gestiones municipales y regionales que empiezan en enero y que justo coinciden más o menos con el inicio de su gestión, y allí es una buena oportunidad para mostrar a la población los grandes cambios que necesitamos. Estamos esperanzados en ello, creemos que este periodo de transición va a dar nuevos aires a nuestro país, pero eso lo vamos a saber en los primeros, yo diría que 100 primeros días del próximo año. Esperemos que todo salga bien por el bien de nuestro país. Ok, muchas gracias, Miguel González Santos, por tu optimismo a pesar de toda la situación que se está viendo en nuestro país. Muy buenas tardes. A ti, Diógenes, un abrazo.